1 Corintios 11, vamos a leer versículos del 23 al 34. 1 Corintios 11, las niñas tienen su escuela dominical. 11, 23 a 34. Otra vez vais a tener que escuchar deprisa, así que se me ha ido mucho tiempo. Dice así la palabra del Señor, es un pasaje clásico acerca de la Santa Cena, revelación del Señor al apóstol Pablo, y él mismo dice, el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Vamos a dejarlo ahí, hasta el 32. Como he dicho, ese es un pasaje clásico acerca de la Santa Cena. Yo creo que todos, o la mayoría de los que estamos aquí y los que nos ven, conocen que este pasaje es muy apropiado. No es el único, en los evangelios hay otros también, pero este es muy claro, específico y directo. Ahora, el apóstol Pablo trata de esto para poner en orden, y es curioso que la iglesia de Corinto, a mí me es de mucha curiosidad, que dice en algún lugar, porque nada os falta en ningún don. Tenían dones de lenguas, de esto, aquello, sanidades, interpretación de lenguas, etcétera, etcétera, profecía, todo eso. Sin embargo, tan carnales, que les tiene que decir, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños. Así que los dones no tienen mucha relación, pues no tenían mucha relación con la espiritualidad de los que los practicaban, ¿vale? Aunque ese no es mi tema, lo dejo ahí. Y mucho menos en nuestro tiempo, donde creemos que esos dones pasaron. Cuando vino lo completo, que es la palabra de Dios, pasaron, ya no son efectivos. Pero no quiero entrar en ese tema ahora. Hay dos ordenanzas que el Señor Jesús nos encomendó. Yo diría nos mandó o nos ordenó. La Santa Cena y el bautismo. Estos dos fueron ordenanzas para los creyentes, no para los incrédulos. Para los creyentes. Santa Cena y bautismo. Yo diría que incluso en el orden inverso. Primero hay que creer, ser bautizado y participar de la Santa Cena. Pero vemos el énfasis que podemos entender que Pablo estaba queriendo hacer. Versículo 24 dice, haced esto en memoria de mí. Y en el versículo 25 dice otra vez, en memoria de mí. Y en Lucas 22, 19 el Señor dijo, haced esto en memoria de mí. O sea, cuando vamos a tomar y participar de la Santa Cena, lo hacemos en memoria de Él y por obediencia. ¿De acuerdo? Pero el título que he puesto al mensaje es, acerquémonos a la mesa con conocimiento. Acerquémonos a la mesa con conocimiento. Ahora, el Señor Jesús quería que este evento fuese un recuerdo, un recordatorio, hasta que Él venga.
y aún no ha venido. Él iba a entregar su vida en rescate por todos. Había de padecer y morir por nuestros pecados. Su cuerpo había de ser entregado y partido como el pan es partido. Teníamos que pensar los clavos, los latigazos, arrancando piel y carne. No quiero entrar en detalles, pero los látigos tenían en sus cuerdas, varias cuerdas, en ese hato de cuerdas, habían cristales o metales o piedras que cuando daban látigo, al hacer así y pasar, arrancaban lo que llevaban por delante. Los clavos partían el cuerpo, abriendo los tejidos, hasta que el clavo encontraba la madera para clavarse. Isaías 53:5 nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo. Fue castigado por ti, por mí. ¿Has tenido algún castigo por haber sido salvo? ¿No? ¿No has tenido ningún castigo? ¿No has tenido que sufrir algo? ¿No te ha dicho el Señor, tienes que pasar por esto para que yo te salve? Te ha salvado por pura gracia. La salvación es gratuita. Pero hermanos, es gratuita, pero no es barata. Tuvo un coste muy alto. Y debemos recordarlo. También su sangre, hemos hablado de su cuerpo, su sangre, como aquella copa nos recuerda que había de ser derramada. Su sangre fue derramada hasta el suelo. Puedo imaginarme, no solo entonces, desde que salió del pretorio y por todo el camino, fue chorreando sangre. Pero imagínate a los pies de la cruz, esas horas que él estuvo allí, su sangre iba cayendo al suelo. No hablo de un charco, pero estaría todo empapado de sangre. Por ti y por mí. Ahora bien, no debemos, una cosa que quiero aclarar, por si alguien no lo tuviera claro, pero no debemos confundir la Santa Cena con la Pascua. Cuando ellos se reunieron allí, estaban celebrando la Pascua. La Pascua. Y cuando hubieron celebrado la Pascua, entonces, porque dice cuando hubieron cenado, ¿verdad? Entonces el Señor instituyó lo que llamamos la Santa Cena o Cena del Señor. Es curioso. De alguna manera, bueno, la Pascua es un recordatorio para los judíos de la salida de Egipto, donde fueron por 400 años o más, estuvieron en la esclavitud. El Señor les sacó de allí. Y les sacó con el último, a raíz del último, no sé cómo llamarlo, bueno, la última plaga, cuando había que sacrificar a un cordero, comerlo dentro de casa, y entonces había que, con la sangre del cordero, había que pintar el dintel, ¿de acuerdo? Ya empezamos con la sangre ahí, bueno, empezamos antes, pero ahí lo vemos. Luego los sacrificios de animales, sangre, sangre y sangre. Porque sin sangre no se hace remisión de pecados, dice la Escritura. Y allí salieron y el Señor les dijo, vamos a ver, vamos a recordar esta noche. Así que el día 14 de abril, bueno, tienen que tenerlo preparado antes, no quiero tampoco entrar en todos los detalles que se me va el tiempo, pero 14 días, 10 días creo que eran, no me acuerdo ahora, tenían que tener el cordero ya aparte, en casa. Y para ese día había que sacrificarlo. Y no se podía quedar nada para el día siguiente. Tenía que ser un macho de 1 año, perfecto, sin tacha, ¿de acuerdo? Todos esos son detalles que nos hablan del Señor Jesús. Ahora, por eso Él es el Cordero, Él, no un Cordero, el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora, ahí lo que celebraban era la salida de aquella esclavitud de Egipto. Eso es la Pascua, les recordaba al pueblo de Israel su salida. Pero la Santa Cena
es un recuerdo de Cristo o de lo que Cristo hizo por su iglesia, su esposa. Como nos dice en Efesios, ¿no? Se entregó a sí mismo por ella. El Señor dio su vida por su iglesia. La iglesia e Israel son dos cosas distintas. Y ahí lo podemos ver bien claro en aquella noche donde se reunieron para celebrar la Pascua. Primero celebraron la Pascua y acabaron con el pacto antiguo o el antiguo pacto. Y luego el Señor establece un segundo pacto o nuevo pacto. Ese nuevo pacto, como dice en Hebreos, deja sin eficacia el antiguo pacto. ¿De acuerdo? Así que nosotros estamos viviendo en el tiempo de ese nuevo pacto que el Señor hizo desde aquel día. Así que cuando el Señor dice, haced esto en memoria de mí, no lo dice a los judíos o al pueblo judío como tal. Lo dice a los creyentes, sean judíos o gentiles, todos los que pertenecen a la iglesia, todos los que le han conocido como Salvador. A esos les dice, haced esto en memoria de mí, de lo que yo hice por ti y por mí. Y hermanos, tenemos que tener bien en cuenta, Él lo hizo por su iglesia, y tú, si eres de Cristo, eres su iglesia. Lo hizo por ti. Así que dejamos claro que la Pascua tiene que ver con el antiguo pacto y la Santa Cena tiene que ver con el nuevo pacto. En el antiguo pacto se hacía un sacrificio cada año, el 14 de Abib. En este último pacto o pacto nuevo, en la Santa Cena, se hace un solo sacrificio para siempre. Hay una diferencia, ¿no? Esta es una de las grandes diferencias que hay. Es significativo el hecho de que primero cumplieron con el antiguo pacto y ahí se acaba. Y ahora empieza el nuevo pacto con la iglesia. Cuando hubieron cumplido con el antiguo pacto, pasaron al nuevo pacto. El Señor quiere que su iglesia recuerde su único sacrificio. Y enfatizo lo de único porque, bueno, no quiero hablar tampoco de este tema, pero los católicos, cada vez que hacen una misa, hacen un sacrificio. De hecho, le llaman el sacrificio de la misa. Y ahí se sacrifica a Cristo otra vez. Y luego se convierte en la oblea o la hostia, como malsonante, pero es como la llaman o se llama. La oblea también se puede llamar. Esa pasta redonda, eso se convierte, según el poder del sacerdote, en cuerpo de Cristo. Y en la copa se convierte en sangre de Cristo. No creemos que tal cosa ocurre, ni de lejos. Pero se calcularon hace años más de 100.000 veces al día los sacrificios que la Iglesia Católica en el mundo lleva a cabo. O sea, sacrifican a Cristo como 100.000 veces al día, en cada una de las iglesias y cada vez que se hace una misa. Y el Señor establece bien claro, me omito los versículos, pero en Hebreos hay varios pasajes clarísimos. Una sola vez, con un solo sacrificio, hizo perfectos a los santificados. Un solo. Solamente decir es un error grave lo que ellos hacen. Pero hay dos eventos que resaltan en la historia del Señor Jesús. La primera, la encarnación de aquel que creó todas las cosas. El que creó todas las cosas se hizo hombre. Como aquel cuando en Génesis se nos dice, le reveló el Señor a Moisés y les dijo, bueno, eso es lo que dijimos, hagamos al hombre cuando todo estuvo preparado para que el hombre pudiese vivir. Fíjate que siempre el Señor hace eso, ¿eh? Primero lo prepara todo y luego, ¿verdad? La salvación nuestra estaba preparada desde antes de la fundación del mundo, para luego ser propuesta para nosotros. Siempre el Señor prepara y luego pone. Cuando todo estaba creado, todo lo que el hombre iba a necesitar para vivir, dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza.
¿Te has parado a pensar lo que significa eso? La segunda, la muerte del autor de la vida. Son dos cosas que yo no comprendo. Ni siquiera especulo, como hablábamos el viernes. No hago santa especulación o especulación santa. Ahí ya traspasa mis límites. La encarnación de aquel que creó todas las cosas, la muerte del autor de la vida. ¿Podemos imaginarnos lo que envuelve cada uno de esos eventos? No. ¿Cómo pudo ser que el Creador se hiciera una criatura? ¿Tú lo comprendes? Nadie lo puede comprender, ni mucho menos cómo ocurrió. ¿Cómo puede alguien ser el autor de la vida y morir? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Cómo pudo ser? Esos sí son verdaderos misterios, que quizá el Señor tome tiempo, cuando estemos en la eternidad con Él, para explicarnos, porque humanamente es incomprensible. El autor de la vida, el que es la vida, ¿cómo puede morir? ¿Verdad? Y murió. Pero estos dos magníficos acontecimientos se llevaron a cabo por amor a ti y a mí, por amor a cada uno de nosotros. Se llevó a cabo estos dos grandes misterios. El que creó todas las cosas se hizo una criatura. El que es la vida murió. Todo esto por nosotros. Pedro dijo respecto a esto último: mas vosotros negasteis al santo y justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado. Matasteis al autor de la vida. Es chocante para la mente si te paras a pensar. Ahora bien, ¿vosotros creéis que estos corintios estaban meditando en todas estas cosas cuando participaban de la Santa Cena? La palabra es no. No, evidentemente no. Vamos a leer los versículos 17 a 22 del mismo 1 Corintios 11. Pero el anunciaros esto que sigue, versículo 17, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que podáis comer o en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y ahí continúa, porque yo recibí del Señor, y ahí empieza a decirnos claramente. No hagáis caso en las separaciones que hay en muchas Biblias, como la mía, por ejemplo, que hay un título que dice el orden y el significado de la mesa del Señor. No, léelo seguido. Está diciéndoles, les está reprendiendo, y luego sigue automáticamente. Eso es una carta. No había capítulos, no había versículos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, etcétera, etcétera, etcétera. No hay separación. Continúa hablando después de reprenderles. ¿Por qué les dice? Porque yo recibí del Señor. Porque os tengo que decir lo que el Señor quiere, no lo que vosotros estáis haciendo. Lo estáis haciendo mal. Ahora, según estos versículos, del 17 al 22 que hemos leído, vemos varios problemas en esta iglesia. ¿Cuáles son? ¿Alguien ha reparado en ellos? ¿Divisiones? ¿Pensaban en sí mismos? ¿Se adelantaban a coger? Y falta de consideración del verdadero significado de lo que es la Santa Cena, la comunión,
la cena del Señor. Entenderemos después por qué el Señor dice que se tiene que probar cada uno, por qué dice que nos debemos examinar. Versículos 22 y 23 dicen que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. ¿Dónde estoy ahora? Bien, lo que quiero decir es que en estos versículos se nos está diciendo lo que ellos habían olvidado: la seriedad, respeto, reverencia, consideración con la que se debe participar de la Santa Cena. No es algo que debemos hacer a la ligera. El versículo 28 es donde quería ir. Dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y el versículo 27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es tomarla indignamente? Bueno, vamos a responder enseguida. No debemos, eso es lo que es, no debemos tomar la Santa Cena a la ligera. Puede traer juicio. A lo mejor alguno de los problemas que tienes o tenga tienen que ver con eso. No lo sé. El Señor nos dice en Hebreos 12 que el Señor, a quien ama, disciplina y amonesta a todo aquel que tiene por hijo. Y aquí nos está diciendo: cuidado, que esto no se toma a la ligera. Esto no se lleva a cabo así por las buenas. Es serio. Es algo serio. Juicio come y bebe para sí. Ahora bien, tomar la Santa Cena dignamente no significa que tú tienes que ser digno. ¿Es eso lo que significa? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? No está hablando de la dignidad del que participa, está hablando de participar dignamente, de la forma en que se participa, de la forma en que se toma, y eso es lo que hemos de examinar. Señor, yo no soy digno, pero quiero participar del pan y de la copa, de este recordatorio que tú me ordenaste que hiciera, lo quiero hacer dignamente. ¿Veis la diferencia? Yo no soy digno. Y seguramente tú dirás lo mismo. No somos dignos. Pero hemos de hacerlo dignamente. Y eso es lo que quiere decir. ¿Cuál es la reprimenda y por qué le dice esto a los corintios y también a nosotros? Porque no estaban participando de la Santa Cena. Les dice: esto no es comer la Santa Cena o la Cena del Señor. La forma en que lo estáis haciendo no es digna de lo que estáis haciendo. Debemos tener en cuenta cómo está nuestro corazón a la hora de participar. Es un buen tiempo para considerar cada uno su propia vida. Si hay pecados, poderlos confesar. El Señor está dispuesto a perdonarlos ya. Hay sangre suficiente preparada para borrar tus y mis pecados. Pero eso es parte de tomarlo dignamente. Pero hay que hacerlo no a la ligera, con consideración, con respeto, pensando en lo que Él hizo y tuvo que hacer por nosotros. Y hemos dicho esas dos cosas, ¿verdad? Hemos dicho que se encarnó para llevar a cabo, para morir tenía que nacer. Tenía que tener un cuerpo para entregar. Esas dos cosas que no comprendemos, las hemos de considerar. Que Dios se hiciese hombre
Es como si nosotros, a veces lo he pensado así, es como si nosotros, siendo personas, hombre, mujer, habiendo supuestamente creado las hormigas, nos hiciéramos como una hormiga. ¿Te harías tú una hormiga para salvar a las hormigas? ¿O las mataría y ahí haré otras? ¿Qué? ¿Te das cuenta lo que quiero decir? Es que hay muchísima más diferencia entre mí o ti o yo o nosotros y las hormigas. Hay mucha más diferencia entre Dios y el hombre. Y Él lo hizo. Por amor a nosotros, para salvarnos a nosotros, hermanos. No es cualquier cosa. Y luego, teniendo cuerpo, lo entregó, sabiendo lo que iban a hacer con su cuerpo. No solo vino, sino que lo puso a disposición. Nadie le quitó la vida. Hay un himno, una versión de Grata Certeza que dice: en Jesucristo, mártir de paz. No, no, no. El Señor Jesucristo no fue un mártir. Al mártir le quitan la vida. ¿Qué pasó con Esteban? Fue el primer mártir. Le quitaron la vida. Pero al Señor Jesús no se la quitaron. Él la puso de sí mismo. Y Él dijo: tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Nadie me la quita la vida. Nadie me la quita. Pero yo tengo poder para ponerla y volverla a tomar. Ese es el Dios que se hizo hombre para llegar a morir por nosotros y pudiéramos ser perdonados. Ahora bien, ¿qué es tomar la Santa Cena? Bueno, vamos a ver rápidamente dos cosas. Versículo 26. Así pues, todas las veces, todas, ya hemos hablado, hay algunos que toman la Santa Cena, ¿cada cuándo? Cada semana. Otros cada mes, como nosotros. Otros cada 2 meses, otros cada 6 meses e incluso otros cada año. ¿Dijo el Señor cuántas veces había que hacerlo? No. En mi opinión, y es una opinión, todas serán respetables, hacerlo cada semana puede llevarnos a tomarla indignamente. Puede. No tiene que ser, pero puede. Que nos llevamos a acostumbrar, que cada domingo cuando venimos ya tenemos como parte de un ritual. No es esa la forma que debemos tomar la Santa Cena. Cada 2 meses, menos cada 6 o cada año me parece muy poco. Recordarnos de algo tan importante como fue lo que el Señor hizo por nosotros. Así que me parece justo, a mi entender, una vez al mes. Nos da tiempo suficiente para volver a tomar el punto y volver a concentrarnos en lo que vamos a hacer. Si alguien lo hace de otra manera, yo no le condeno ni le condenaré nunca. Su opinión, supongo que es su mejor deseo para su propia iglesia, pero es como él lo veo, por eso lo tomamos una vez al mes, el primer domingo de cada mes. Ahora bien, aquí nos habla de un anuncio, no de cuántas veces, sino cada vez que lo tomes, cada vez que haya participación de la Santa Cena, debemos hacer 2 cosas. Saber que anunciamos a Cristo y lo que Él hizo por nosotros. La muerte del Señor anunciáis, ¿verdad? Ahora, esa palabra anunciar se puede traducir por proclamáis, catangelo. Se escribe con 2 Gs, pero no se pronuncia catangelo o catangelo. La Santa Cena es una proclamación, una predicación. Estamos proclamando a Cristo y lo que Él hizo cuando estamos participando del pan y de la copa. No es meramente, hermanos, y debemos tenerlo muy en cuenta, no es meramente un acto litúrgico. Una de las cosas que me choca de la Iglesia Católica es la liturgia. Tienen que poner las manos con los deditos así. Yo no sé por qué, es que tiene algún arte esto, o una especie de poder especial, poner las manos así. ¿No lo habéis visto nunca? Si veis alguna misa lo veréis, con las manitas así. O levantan la copa así,
en alto. ¿Por qué? Si la pones un poco así, ya no vale. Eso es lo que es la liturgia. No creemos en la liturgia. No creemos. No es una liturgia. No es un aspecto estético de la Iglesia, de las cosas que hace la Iglesia. No. Es un recuerdo de una persona y lo que Él hizo por mí, por ti. Es el recuerdo. El pan y la copa son memoria de su cuerpo y de su sangre. Si no hubiese habido sacrificio, no habría nada que recordar. Pero el Señor dijo, yo voy a hacer esto por vosotros. Cuando toméis el pan, os reunáis para tomar el pan, recordad que esto simboliza mi cuerpo, que va a ser entregado dentro de unas horas. Y en la mañana del día siguiente, esto era la tarde-noche, y en la mañana, a las 9, fue crucificado. Antes tuvo 5 juicios. Y fue latigado, menospreciado, golpeado, le pusieron la corona de espinas y todo lo demás. Y a las 9 de la mañana le crucificaron. Y tenemos que recordarlo. Es parte de las cosas que debemos recordar. Él participó de la muerte por nosotros. Y nosotros, participando, debemos también recordar lo que Él nos provee. Lo que Él nos provee con su sacrificio, con la entrega de su cuerpo. Yo te preguntaría, por favor, si tienes una respuesta, dímela enseguida. ¿Qué recibimos con la muerte de Cristo? Porque eso nos ayudará a recordar. ¿Qué recibimos? Venga. Fuerte. A la primera y fuerte. Salvación es mucho. Cosas que recibimos con la salvación. Vida. Muy bien. ¿Qué más? Gozo. Muy bien. ¿Qué más? Paz. No digas amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, porque eso no es, ¿eh? ¿Qué más? Un abogado. Un abogado. Muy bien. ¿Qué más? Nuevo ser. ¿Eh? Un nuevo ser. Bien. No me puedo contener, pero justificación, redención, santificación, adopción. 40 cosas. Por lo menos. No las voy a leer todas, pero tenemos acceso al trono de la gracia. Somos adoptados como sus hijos. Cada uno tiene su pasaje. Si quieres te doy una copia. ¿Te gustaría tenerlo? Te doy una copia. Ahora no, pero te puedo hacer copias. Tengo 2. Puedo darte 2 a 2 personas. Pero tenemos una herencia en los cielos, somos elegidos, somos engendrados de Dios, tenemos ciudadanía en los cielos, somos herederos de Dios, somos hechos nuevas criaturas, somos siervos de Dios, somos sacerdotes de Dios, somos reconciliados con Dios, somos santificados, somos aceptos en el amado, somos bautizados en el cuerpo de Cristo, somos enterrados con Cristo, somos resucitados con Cristo, tenemos paz con Dios, somos regalo de amor, el regalo de amor del Padre al Hijo. Somos salvos por Cristo. Nos convertimos en morada de Cristo. Tenemos vida eterna. Tenemos paz de Dios. Somos amigos de Dios. Ya no somos más enemigos. ¿Sigo? Hay 40, pero posiblemente más. ¿Nos acordamos de todo eso cuando vamos a participar de la Santa Cena? ¿O solamente decimos, como a veces decimos, te doy gracias por la salvación? Porque la salvación es todo. La salvación es todo. Todo esto y más. Somos declarados justos. ¿Tú? ¿Yo? ¿Justos? Delante de Dios, sí, por la obra de Cristo en la cruz. ¿Eres justo? ¿Eres justa? ¿Os hago la trampa? Sí. Sois justos.
en Cristo, por su obra en la cruz. Yo o tú, no somos en nosotros, no somos justos, pero hemos sido justificados. Eso significa, delante de Dios, sí, soy justo, tú eres justo o justa. Podemos darle gracias a Dios. Tendríamos que estar siempre dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿cierto? Lo que Él hizo es digno de anunciarse para la esperanza del pecador. Por eso proclamamos, anunciamos lo que Cristo hizo por nosotros. Le decimos que puede cambiar su vida, le decimos que puede perdonar sus pecados como ha perdonado los nuestros, que Dios es paciente y misericordioso con el pecador, que Dios le ama de tal manera. Todo eso le estamos diciendo al pecador. Que su sacrificio es eficaz, aún 2000 años después. Que su sangre no se ha secado, sigue estando fresca en nuestros tiempos, todavía, para limpiar los pecados del pecador y de nuestros pecados. Otra cosa que Pablo nos dice, al tomar la Santa Cena, dice, hacedlo con la esperanza de su venida, hasta que Él venga. ¿En verdad estamos esperando que el Señor venga? A veces me temo que por dentro estamos diciendo, pero tengo cosas para hacer. Señor, no, tampoco te aceleres, No, tampoco hace falta que vengas tan pronto. Estoy bien aquí, ¿no? Bueno, le dejamos eso a Él. Él vendrá cuando Él quiera, cuando Él sepa el día y la hora. El día adecuado, quiero decir. ¿Verdad? Pero mientras tanto, debemos tener nuestra mente pensando que cualquier día el Señor viene. ¿Te imaginas que viniera? Escúchame. ¿Te imaginas que viniera mientras estamos participando de la Santa Cena? Alguno está pensando, yo no lo creo. ¿Es que no puede ser? ¿Podría ser o no? Sí. Hasta que Él venga. Cristo no solo murió, sino que resucitó al tercer día y va a venir a buscarnos. Y esta es la esperanza que tenemos también cuando participamos de la Santa Cena. Y también es algo que debemos meditar. No solo en nuestra salvación y las cosas que Él hizo por nosotros, que por supuesto debe ser de lo primero. Si queremos participar de la Santa Cena como debemos, dignamente. Pero no olvidemos, el Señor viene pronto. Tengo que dejar algunas cosas por amor al tiempo, pero espero que todo lo que estamos diciendo sea suficiente. Quisiera que viéramos un momento en Tito, capítulo 2, versículos 13 a 15. No voy a comentar mucho sobre esto, pero sí quiero leerlos. Tito, capítulo 2, está después de 2 de Timoteo. 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito. Y leemos aquí, antes de Hebreos, leemos aquí, versículo 12, 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Lo siento, pero no es como lo dicen los calvinistas, los reformados. Ellos dicen, todos los hombres son los salvos. No, eso no son todos los hombres. Pero tampoco voy a entrar en eso. Para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cuál pueblo? ¿Judío o la iglesia? ¿La iglesia? Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Solamente aclarar una cosa. Los testigos de Jehová, y este pastor se mete con todo el mundo. Yo me meto no con la gente, sino con los errores de la gente, que es diferente. Los testigos de Jehová, tengo un par de la versión más antigua y letra más nueva, tapa verde y tapa roja, de la malversión de los testigos de Jehová, de la versión, llaman ellos, del Nuevo Mundo, ¿no? Y ellos dicen, y fijaos la sutileza diabólica, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y del Salvador Jesucristo. ¿Por qué ponen del? No está en el griego. ¿Por qué lo ponen? Para que, Para que no sea la misma persona. exactamente. Porque si leemos tal como está, dice, gran Dios y Salvador Jesucristo. Todo es una frase. Entonces, ¿quién es ese gran Dios? El Salvador Jesucristo es el gran Dios. Ellos dicen, no, eso no puede ser. Le tenemos que arreglar esto. Y le ponen y del. Ah, ya está, solución. Qué avispados, el diablo es que es astuto, de verdad. Y le ponen gran Dios y del Salvador Jesucristo. No es Dios. Bien, lo dejo ahí. Ahora, vemos aquí que Él, Cristo, murió por todos nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificarnos para Él como un pueblo propio, celoso de buenas obras. La palabra celoso a mí me sugiere, no es exactamente la definición, pero sí el concepto para mí, quiere decir entregado a una sola causa. Entregado a una sola causa. ¿Cuál es la causa? ¿En qué hemos de ser celosos? En buenas obras. ¿Lo dice aquí? Hermanos, esta esperanza gloriosa de su venida debe purificarnos. Primera de Juan 3, 2 y 3, lo leo por vosotros. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza de su venida provoca en nosotros un mayor deseo, un celo por la santidad de vida. Así que, hermanos, por esto nos dice Pablo, examínese cada uno al tomar, al participar del pan y de la copa, porque con ello se anuncia lo que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, ¿mostraremos lo que Cristo hizo por nosotros viviendo como el mundo? ¿Así lo mostramos? Y lo segundo, lo que esa esperanza bienaventurada y gloriosa provoca en nosotros, ¿viviremos como el mundo mientras tenemos esa esperanza gloriosa de su venida? Mientras tanto, ¿vamos a vivir así? Debemos tomar la Santa Cena dignamente para que no seamos juzgados. El versículo 30 dice de aquí de 1 Corintios 11, versículo 30, por lo cual, por no tomarla dignamente, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y sabemos que a los cristianos se les dice dormir cuando realmente es que se han muerto. A lo mejor el Señor está teniendo misericordia de ti o de mí y todavía no nos ha llevado porque es paciente, está esperando.
A lo mejor algunas de las cosas que te pasan o nos pasan son por consecuencia de esto, como dije antes. Pero cuando se participa de la Santa Cena indignamente, se corre el riesgo de tomar las cosas, no solo la Santa Cena, sino las cosas de Dios, frívolamente. Frívolamente. ¿Sabéis lo que significa frívolo? No. Me voy a tener que poner un diccionario aquí en la iglesia. Bueno, tampoco yo sé explicarlo bien ahora, sé lo que quiere decir, pero significa como sin ser consciente, a la ligera, incluso haciendo broma, tomar las cosas de Dios en broma, eso sería tomarlo frívolamente, ¿de acuerdo? El Señor puede castigarnos físicamente o espiritualmente. Y bueno, y físicamente ya lo dice aquí, algunos enfermos y otros duermen, sí, pero también puede ser que algunos están enfermos y otros duermen espiritualmente. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que entras en un letargo espiritual, un adormecimiento, una falta de interés por las cosas de Dios. Eso es lo que yo llamo ese letargo, ¿no? Ese sueño. Debemos meditar en todo esto, hermanos. No hay reacción cuando la palabra de Dios es predicada. Simplemente te pasa cerca, pero por aquí. O te pasa por aquí, no entra. Ayer tuve oportunidad de dar testimonio. Por cierto, se me olvidaba. Saludos, recuerdos muy cariñosos del hermano a Richard. Estuvo en mi casa con un sobrino. Vinieron a buscar un coche que han comprado aquí en Valladolid y dice, ¿dónde vive usted? Y digo, pero hermano Richard. Y dice, sí, es que estamos aquí, queremos ir a verle. Y que un día vendrá con toda la familia. Ya vendrán cuando sea posible. Nos quieren visitar. Y el sobrino, Michael, ¿algunos lo habéis conocido? Vino alguna vez a la iglesia, pero no está yendo a la iglesia. Él es el que se ha comprado el coche. Y yo le hablé, si estaba yendo a la iglesia y tal. Y no está viniendo. Y digo, ¿pero tú has oído el mensaje? Sí. Y bueno, tuve ocasión de testificarle en poco tiempo muy directamente, porque no tenía mucho tiempo. Aunque estuvimos un buen rato, pero ese tiempo no se podía escapar. Y le hablé del infierno. Y mientras le estaba hablando, él agachaba la cabeza, digo, mira, yo sé que todo lo que te estoy diciendo te entra por aquí y te sale por aquí. Yo lo sé. No, pastor, digo, bueno, yo solo tengo la esperanza de que Dios guarde algo entre una oreja y la otra. Algo se quede ahí y te haga pensar, no te olvides de lo que te he dicho. Y cuando nos despedíamos, le dije otra vez, por favor, Michael, no te olvides de lo que te he dicho. Porque no sabes cuánto vas a estar aquí en la tierra. ¿Te imaginas que llega el primer día que coges el coche y te das un golpe, pum, se acabó? Y te presentas delante de Dios y toda la ira de Dios, como dice la Escritura, cae sobre ti, eres juzgado y condenado eternamente al fuego, al lago de fuego eterno. No te lo crees, ¿verdad? No, sí, no. Si tú creyeras en el infierno, ahora mismo te arrodillabas y le pedías perdón al Señor. El problema es que no creen en el infierno. Entonces yo no voy a ir nunca allí. Si me muero, pero si fueran conscientes, si fuéramos, o si fueran ellos conscientes de que hay un infierno eterno, ahí sí que nos calentaría un poco el pompis y diríamos, uy, que esto quema. Un infierno quema. Digo, es un fuego que quema pero no consume. Como el fuego que había cuando Moisés, le dije eso, como el fuego que había cuando Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés vio la zarza que ardía, pero la zarza no se consumía. Acabo, hermanos. Quiera el Señor
ayudarnos, hermanos, vamos a tomar la Santa Cena, ayudarnos a discernir lo que estamos haciendo al tomar el pan y la copa. Tratemos de pensar en ello. Olvídate, si se te han quedado las judías en el fuego y no sabes si le has apagado el fuego o no, déjalo que arda, ya estás aquí y él está allí, ¿no? Concéntrate en lo que vamos a hacer. Concentrémonos. Si el negocio tiene problemas, Gina, si hay problemas en el negocio y tal, déjalos ahora. Si tienes problemas en el trabajo, déjalos aparte. Concéntrate en lo que vamos a hacer, en lo que Cristo hizo por nosotros. Tomemos con conocimiento, con consideración, con autoexamen. No se habla de perfección que tengamos que tener, no se habla de consideración de lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y vamos a participar del pan y de la copa.